¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Una vez más podemos encontrarnos por este medio para tener nuestro culto de oración virtual y estamos juntos para reflexionar en la Biblia, en la palabra de Dios. Así que les vamos a pedir a todos los que ya estén conectados que podamos orar. Seguramente otros se conectarán después, pero vamos a orar para iniciar esta reflexión bíblica. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque podemos estar a través de este medio en este culto de oración para diversos hermanos, diversas iglesias. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos acompañes, nos bendigas, nos dirijas, nos des de tu Santo Espíritu para poder estudiar y para poder entender tu palabra. Todo lo ponemos en tus manos y también ponemos en tus manos, Señor, todos los pedidos que están en nuestro corazón para que tú los respondas conforme a tu voluntad y si son expresados, Señor, también que podamos orar los unos por los otros. Padre, gracias por todo, pedimos todo en el nombre de Jesús y agradecemos todo en el bendito nombre de Jesús también. Amén. Bueno, allí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, tenemos, como dice el título de la placa promocional de este tema, tenemos la famosa escalera de la fe o escalera de Pedro, porque tiene que ver con una subida, por así decirlo, escalón por escalón, en las virtudes espirituales, un crecimiento espiritual que el apóstol Pedro plantea como un programa para el cristiano, para que no quede su vida espiritual estancada. Así que leemos allí en 2 Pedro capítulo 1 y en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Aquí se nos habla de que lo básico de nuestra vida espiritual es la fe. La fe es lo que nos habilita transitar el camino de la salvación. La fe es un don de Dios. Por la fe nosotros nos aferramos de la salvación que hay en Cristo. Esa fe tiene que crecer y el primer paso que hay que dar, el primer paso importante que hay que dar es añadir a esa fe virtud, dice el apóstol. Esta virtud es la excelencia moral y tiene que ver con la práctica de los 10 mandamientos en nuestra vida diaria, en nuestra vida común. Por supuesto que no podemos practicar los 10 mandamientos por nosotros mismos, no podemos practicar el hecho de llevar a cabo estos mandamientos en la vida por nosotros mismos, necesitamos de la asistencia continua y constante del Espíritu Santo. Así que esta virtud tiene que ver con una decisión, pero tiene que ver con la ayuda del Espíritu Santo. Y fíjense que el texto dice, vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, tenemos que tomar la decisión de transitar por esta escalera, escalón por escalón. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos ayude, por medio de su Santo Espíritu, a ser virtuosos, a vivir una excelencia moral, siempre creciente, siempre, nunca esa excelencia moral es de buenas a primeras completa, sino que va creciendo. Luego dice, a esta virtud hay que añadir conocimiento. Este conocimiento no es ni más ni menos que conocer los planes de Dios. Y conocer los planes de Dios implica dos acciones muy sencillas que todos conocemos. Una es estudiar la palabra de Dios para conocer el consejo de Dios, para tener las ideas claras, para no desviarnos, para no de pronto envolvernos en nuestras propias ideas y creer que esas son ideas buenas. Buscar en la palabra de Dios, en el consejo de Dios, todo lo que Dios propone de acuerdo a su voluntad. Y por supuesto, orar. Orar significa permitir que el Señor nos pueda guiar, ponernos en las manos de Dios para que Dios nos pueda ir guiando y que esa voluntad suya se pueda ir desplegando en nuestra vida. Luego el versículo 6 dice, al conocimiento hay que añadir el otro escaloncito, dominio propio. Al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Estos tres escaloncitos, ¿no? Dominio propio. Por más que nosotros conozcamos muchas cosas de la palabra de Dios, conozcamos mucho de la voluntad de Dios, si nuestro carácter no es un carácter que va siendo pulido por el Espíritu Santo y nuestras pasiones nos ganan, entonces lamentablemente todo se derriba. En lugar de subir escalones, vamos bajando escalones. Por eso el dominio propio es tan importante.
El carácter debe ser moldeado, debe ser esculpido por el Señor, y en eso está muy implícito el dominio propio. Y en eso también está implícito los famosos frutos del Espíritu. Allí encontramos en Gálatas 5, 22 y 23. Muchos de esos frutos del Espíritu tienen que ver con el dominio propio, la templanza, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Por tanto, debemos pedirle al Señor que pula nuestro carácter, que nos dé dominio en situaciones complejas, en situaciones difíciles que nos plantea la vida, que podamos transitar por un camino que es diferente al camino del mundo. Luego dice que al dominio propio hay que añadir paciencia. La paciencia del cristiano es esa templanza, esa firmeza, esa, por así decirlo, tranquilidad, entre comillas, cuando estamos bajo presión, cuando estamos en momentos duros, difíciles. La paciencia tiene mucho que ver con la paz. La paz y la paciencia van de la mano, y esa paz que viene de lo alto es un milagro de Dios en nuestro corazón. Así que a ese dominio propio tenemos que añadir esta paciencia, y a la paciencia piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es la devoción hacia Dios, es la excelencia de esa devoción hacia Dios. Pero también se refleja en nuestra actitud hacia los hombres, no en tener una religión farisaica, sino una religión humilde, una religión viva, una religión pura, una religión que contemple inclusive con paciencia los defectos de los demás y los ayude. La verdadera piedad tiene que ver con un servicio al prójimo, que está, digamos, enraizado en el servicio a Dios. Todas las cosas que hago en la piedad no las hago porque quiero mostrarme, sino que las hago porque amo a Dios y a su vez amo al prójimo. Así que la piedad, que es esa devoción, ese tener en cuenta al Señor todo el tiempo, debe reflejarse. No de manera de una religión del tipo acusatoria, ¿no? Andar acusando con el dedo a todo el mundo, sino al contrario, tener compasión y ser un instrumento en las manos de Dios. Esa es la verdadera piedad. Luego, aquí en el texto bíblico se nos habla de otros escalones de la fe. A la piedad hay que añadir, hay que subir hacia el afecto fraternal, y al afecto fraternal hay que acceder hacia el amor. El afecto fraternal es el amor al prójimo, que se manifiesta fundamentalmente en los que tenemos al lado, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra iglesia. A veces decimos que amamos, decimos que somos hijos de Dios, decimos que tenemos cariño, afecto, que somos buenos, bondadosos, pero repudiamos a nuestro hermano. Y muchas veces a quienes repudiamos es al que tenemos al lado, en la iglesia, en la familia, en el vecindario. Y aunque esa parezca una actitud muy normal, es una actitud pecaminosa, es una actitud nacida del pecado. Por lo tanto, tenemos que añadir en nuestro carácter, en esta escalera de la fe, el afecto fraternal. Y por último, como punto cúlmine de toda esta escalera de la fe, dice el apóstol Pedro, el amor. El amor es el más grande de todos los principios. Primera de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si no existe este amor en nuestro corazón, si no existe este amor por Dios y por el prójimo, si no existe este amor por principio, no por pasión, nosotros no amamos porque, digamos, tenemos alguna cosa buena o destacable que ver en el otro, sino que amamos por principio, o deberíamos amar por principio, como ama Dios. Ese amor solamente es posible mediante la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y para que todo eso se dé, tiene que haber, como decía en el principio del versículo 5, diligencia. O sea, la intencionalidad de nuestra parte de que todo eso exista en nuestro corazón, en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Por tanto, mis queridos hermanos, tenemos que procurar estos dones, por así decirlo, este crecimiento espiritual en esta escalera de la fe. Fíjense lo que dice el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, si están y abundan, no os dejará estar ociosos. O sea que nosotros seremos impulsados al servicio a Dios, al servicio al prójimo,
estaremos impulsados a tener una vida coherente con la palabra que decimos sostener en nuestro corazón, pero también dice que no nos dejará sin fruto. O sea, no estaremos ociosos, seremos instrumentos útiles en las manos del Señor para el crecimiento de su reino, para el fortalecimiento de su iglesia, pero también tendremos frutos en nuestra vida espiritual. Esos frutos que están contenidos en Gálatas 5, 22 y 23. Y habla aquí otra vez del conocimiento, pero es un conocimiento diferente al anterior, porque el anterior conocimiento es el conocimiento general de los planes de Dios. Este conocimiento es el conocimiento máximo, o sea, el conocimiento de Jesucristo. El apóstol Pablo va a decir que tenemos la mente de Cristo. También va a decir que debemos crecer en la estatura de Cristo. Y a veces eso nos parece imposible, ¿no? Pero con la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón y poniendo de nuestra decisión, una decisión voluntaria, una decisión, digamos, intencional, de que el Espíritu Santo tenga terreno para actuar en nuestra vida, eso será posible y podremos, dice aquí, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea que esto es una necesidad imperiosa para el cristiano, no es una opción. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. Queríamos el secreto de la fortaleza cristiana, el secreto de la santificación, el secreto de la permanencia, de la perseverancia, el secreto de una vida cristiana fructífera. Bueno, es este. Es transitar por este crecimiento espiritual, por esta escalera de la fe que Pedro nos está planteando aquí en su segunda carta. Dios permita que por la acción santificadora del Espíritu Santo y bajo su influencia, nosotros podamos decidir que haya un terreno fecundo para que todo esto suceda en nuestra vida espiritual. Que el Señor bendiga a cada uno y a cada una de las familias que cada uno representa. Vamos a leer algunos pedidos que se han anotado durante el transcurso de este breve mensaje bíblico. Acá tenemos el cuaderno de oración, por eso estamos aquí leyendo. Bueno, acá hay un saludo de Juan Carlos Ocampo Martínez. Bendiciones, hermanos, nos envía el hermano, así que le retribuimos ese saludo y también deseamos bendiciones para él y la familia. María José aquí nos envía por el año escolar, pedidos por el año escolar para todos los que están transitando esa experiencia de la escuela, y por la espiritualidad de los hijos, que es tan importante. A veces nosotros tenemos claros los conceptos, pero no sabemos cómo transmitirlos, cómo ayudar a nuestros hijos a que lo tengan claro, ¿no? Así que oremos por estas dos intenciones, estos dos pedidos. No sé si hay alguno más. ¿Hay alguno más? ¿No? Bien. Y yo presento los míos. Quisiera que podamos pedirle al Señor que nos ayude en este año a que este programa que Dios tiene para nosotros se desarrolle. No solamente para que sirvamos mejor al Señor, sino para que nosotros seamos genuinos cristianos. Así que si no hay más pedidos, creo que no, voy a orar, voy a inclinar el rostro para orar, y entonces estaríamos finalizando este momento de culto de oración en esta tarde. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque pudimos reflexionar en esta escalera de la fe, la escalera que escribió Pedro en su segunda carta. Fundamentalmente queremos nosotros subir estos escalones, Señor, y queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos ayude a que esto suceda para que nuestra vida sea una vida fructífera en ti y para que nuestro corazón y nuestro carácter sean moldeados por la presencia de tu Santo Espíritu. Padre, el hermano Ocampo Martínez desea bendiciones para todos los que están conectados con la familia de Dios. Te pido por él también que tú lo bendigas a él, a su familia, que bendigas a las iglesias, Señor, que nos ayudes a ser genuinos cristianos y a poder
ayudar a nuestros hijos también, Señor, como se ha pedido, a que reflejen el carácter de Cristo, a que sean también genuinos cristianos. Te pido también por el desafío escolar en este año tan particular. Te pido también, Señor, para que nosotros podamos servir conforme a todos los dones que tú nos has dado y a los talentos, y que podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Y Padre, que no estemos ociosos, como dice el texto bíblico, sino que fortalecidos y en abundancia de tu conocimiento, Señor, podamos también ser abundantes en nuestro servicio y en nuestro amor hacia ti y hacia el prójimo, Señor. Padre, todo lo ponemos en tus manos, te pedimos perdón en nuestras faltas y pecados, y nos ayudes y acompañes, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno, a cada una de las iglesias y de las familias que cada uno representa.